Del buen docente en ortopedia. Soy Andrés Puerta, ortopedista del Hospital Pablo Autónomo Uribe, estudiante de la maestría en docencia. Los docentes son los encargados de compartir y contextualizar la experiencia educativa. Son un eslabón insustituible en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta su trascendencia, sería invaluable conocer los atributos que debe tener un profesor de ortopedia para ser considerado como un buen docente por parte de residentes y profesores. ¿De dónde nace la idea? La educación médica está comprometida con la formación de profesionales que respondan a los retos que enfrenta la salud producto de fenómenos sociales y de la globalización. Son las universidades las administradoras de este proceso educativo que recae sobre los docentes responsables de enseñar, guiar, orientar y ayudar a estudiantes a lograr metas del aprendizaje. Y es el docente a través de la participación activa como orientador del proceso educativo quien se compromete con la configuración del perfil profesional específico. Se espera que el docente sea un maestro, líder, motivador, formador y crítico que ayude al estudiante en su objetivo de mejorar una característica del rendimiento. El desempeño se vea reflejado en la efectividad del proceso de enseñanza. Es más o menos la concepción que se podría interiorizar en relación a lo que es un buen docente. Podría ser visto como un entrenador personal. Pero ¿cuáles son las características de un buen docente de un programa quirúrgico cuyo escenario de aprendizaje es el quirófano? Los atributos tienen un origen académico que corresponde a una habilidad técnica y una habilidad mecánica. Todo esto permitirá evaluar y comparar las actividades docentes y promover estrategias de mejora permanentes. Pero todo esto no está escrito. Todo aquello por lo que indagamos no está escrito acerca de lo que es un buen docente para el área de la salud, las especialidades quirúrgicas y para la ortopedia. Se ejecutó una estrategia de búsqueda en estas bases de datos usando la matriz de términos que aparece entre comillas. Seleccioné los artículos en inglés, español y portugués, extendiendo la búsqueda a publicaciones de los últimos 20 años ante la escasa información obtenida con filtros inferiores. Identifiqué 32 artículos potencialmente legibles y seleccioné 13 que favorecían la conceptualización indicada. Adicionalmente encontré un libro, sin embargo su orientación está enfocada en aspectos del proceso de enseñanza y evaluación con escasa atención al rol docente en el proceso formativo. La búsqueda me permitió encontrar los atributos de acuerdo a conceptos de formadores y educadores quienes consideran que la preparación y la capacidad de transmitir el conocimiento eran los principales atributos, mientras que para los estudiantes fueron las cualidades personales y la competencia formal. Pero, ¿qué dicen las sociedades científicas al respecto? La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos sugiere orientar la educación en la especialidad en metodología que incluya pensamiento crítico, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje situado y principios Kahneman, que son adquirir competencias para funcionar como un médico experto, comunicador, colaborador, administrador y defensor de la salud y del profesional. Este debería ser el deber ser. Sin embargo, el entorno tiene determinantes sociales, educativos, económicos y tecnológicos en Estados Unidos que se diferencian de los nuestros. Es por ello que es necesario indagar lo que pasa en el país. El decreto 1295 establece los mínimos de calidad en especialización, pero no los estándares de docencia. No encontré un sistema de evaluación docente para la especialidad, ni datos acerca de los procesos de formación docente, ni datos acerca de la conceptualización del docente en ortopedia para el país. Bueno, ¿qué justifica mi proyecto? Es clara la importancia del docente en el proceso educativo. Igualmente es clara el impacto del docente en los procesos de educación. De ahí la necesidad de construir el concepto de lo que es un buen docente partiendo de los atributos que a él atribuyen tanto residentes como profesores del programa. Ahora la pregunta, ¿cómo se define el buen docente de ortopedia y traumatología a partir de las concepciones de residentes y profesores de dos universidades de la ciudad de Medellín? Con el objeto de profundizar en los conceptos del buen docente se desarrolla lo que es el rol docente en la educación. Para la educación general, los docentes deben ser capaces de argumentar, planificar, comunicar y desarrollar, transmitir y evaluar procesos educativos al tiempo que observan y corrigen las acciones de los estudiantes. Analizan propuestas de trabajo, todo para modelar el profesional esperado. En el área de la salud, el rol docente busca enseñar y evaluar de forma integral conocimientos y destrezas y profesionalismo. Para las especializaciones, el rol docente exige la enseñanza de un conocimiento teórico que permita la aplicación de un grupo heterogéneo de habilidades técnicas y no técnicas. Para ortopedia no existe la conceptualización del rol docente como tal, pero se ha definido lo que es un profesor quirúrgico efectivo, que es un amante de la profesión, interesado por la educación, elaborador de un aprendizaje multimodal, promotor de la enseñanza individual y de la seguridad, que brinde una excelente atención médica responsable y respetuosa de la autonomía del estudiante. Y entonces, el buen docente, ¿cómo hacer para definirlo?
tenemos lo que es la efectividad en el marco de unos recursos limitados, tiempos limitados para los docentes, una tecnología que nos aborda, unos programas que son diferentes y la experticia médica que no me garantiza una experticia pedagógica. El proyecto, describir cómo se define el buen docente de la especialización. Y este fue el camino que tomé en el diseño metodológico. Lo primero, estudiar y mucho. La necesidad de interpretar y entender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en la escena educativa me permite ubicar este proyecto en el paradigma interpretativo, con el objeto de dar significado a aquellas experiencias no susceptibles de experimentación como las intenciones, creencias y motivaciones, con el objeto de elaborar una descripción representativa que me permita la conceptualización del buen docente a partir de las concepciones y pensamientos en el contexto real en el que se dan los hechos. Para ello, he definido el uso de la teoría fundamentada como herramienta que me permitirá generar una teoría sobre lo que es el buen docente a partir de los datos. Esta teoría surge en los años 60, a partir de Glasser y Strauss, y su propuesta era la generación de teorías a partir de la investigación basada en datos. Su principal ventaja, análisis crítico, construcción de conocimiento a partir de interpretación de situaciones, favorece la extracción de información y permite modificar conceptos. Principal desventaja, exige saturar categorías y no permite la generalización en todas sus perspectivas, que son estas tres. Todas sirven para explicar un fenómeno social. La glasseriana interpreta el dato en su esencia, sin participación del investigador. La straussiana permite comprender una realidad en la que se interactúa, se interpretan los datos previos al análisis. Y la constructivista, los datos son construcciones narrativas. Esta última es no generalizable. Entonces necesito aquella perspectiva que favorezca la interpretación, la comprensión y la construcción de experiencias. La caracterización del buen docente que depende del tiempo, la época, el lugar y el ámbito y que sea favorecida por esa perspectiva. Que los datos favorezcan la construcción del concepto no existente y que respondan a la necesidad de conceptualizar el fenómeno en diferentes fenómenos de la práctica. Todo esto lo encontré en la perspectiva constructivista de la teoría fundamentada. Para aplicarlo en una población de los dos programas de ortopedia de la ciudad de Medellín, que cuenta con 32 residentes matriculados en total y un promedio de 54 ortopedistas adscritos al proceso de formación. Preferiblemente escogeré aquellos que dediquen al menos la mitad del tiempo a la actividad docente en pro de favorecer la selección de individuos importantes y se usarán informantes clave para facilitar la selección del personal que aporte la mayor información. El instrumento de recolección debe ser versátil, evaluar experiencias, debe favorecer la interacción de individuos de un nivel estructural bajo, amplio alcance, baja participación del moderador y factible en el tiempo. Para esto, seleccioné la entrevista semiestructurada a través de preguntas abiertas por las ventajas, considerado un adecuado método de recolección gracias al rigor en los temas y tópicos tratados, la libertad de expresar la información por parte de los entrevistados y la flexibilidad en el intercambio. A través de grupos focales de 5 a 8 personas, no habrá límite de tiempo en el escenario en que se desarrolle la actividad con la herramienta descrita. Será homogéneo en cuanto a los residentes con residentes y ortopedistas como ortopedistas, pero heterogéneo en términos de edad, género y nivel de formación. Posteriormente, todo esto se llevará al análisis de datos, que se hará al tiempo que se recoge la información. Se hará la transcripción y la revisión y el análisis. El proceso, se resaltarán las ideas principales y los términos para llevar esto al primer ajuste, en el cual haremos la codificación que permitirá generar las categorías. Todo esto constituye la codificación lineal. Aquí encontraremos las relaciones entre categorías, interacciones y exclusiones. Posteriormente pasaré a la codificación selectiva que permitirá la teorización y definir los atributos de un buen docente, con este cronograma de actividades que se podrá modificar conforme el desarrollo del proyecto investigativo. Es este mi proyecto. Espero que pueda aportarles y que genere incertidumbres. Gracias.